Y nos metemos un poco más de lleno en esta materia que hablábamos con la senadora Rincón, que tiene que ver con el alza de las cuentas de la energía. Alzas que se hace urgente poner sobre la mesa y ver cómo se soluciona, cómo se enfrenta a este problema, porque hay una deuda acumulada desde el 2019 a la fecha de congelamiento de tarifas que hace que la cuenta general, después veremos quién, cómo, cuándo, etcétera, se hace frente, es de 6.000 millones de dólares. Se dice fácil 6.000 millones de dólares, pero contar esa cantidad de ceros y compararla con qué significa. O sea, cada línea de metro, se me viene a la cabeza eso, vale aproximadamente, y es relativo porque hay una más larga y una más corta, 1.000 millones de dólares. 1.000. ¿Sabe lo que cuesta? Todos sabemos lo que cuesta una línea de metro, cuánto tarda en construirse, cuál es el efecto que tiene, el efecto social que tiene para la ciudadanía. Bueno, esa es una inversión. Esto es 6 veces una línea de metro promedio de los últimos tiempos. Entonces es una monstruosidad. Eso haría quebrar, si no se paga, a cualquier empresa que tenga todavía cuentas que no le han pagado. Y es muy peligroso para un país que se quede sin inversión y no cumplir los contratos vigentes. Bueno, para ver cómo se enfrenta este problema, porque también va a tener efectos el alza en la inflación. Y la inflación también afecta a las familias. Entonces es un círculo bien difícil de cerrar. Tomamos contacto con Juan Luis Castro, que es senador del Partido Socialista, que es presidente de la Comisión de Energía y Minería. ¿Está por aquí, senador Castro? Buenas noches, senador. ¿Cómo está usted? Aquí estamos. Buenas noches, Matías. Gusto saludarle. Encantado. Bueno, usted pasa de una comisión crítica a otra comisión crítica, porque cuántas veces conversamos aquí de la isla corta de ISAPRE que quedaban 10 días, 9, 8, 7, y aquí hablábamos, bueno, ¿qué va a pasar? Ya, ahora tiene que enfrentar como presidente esta coyuntura, esta disyuntiva, cómo hacer frente me estaba acordando, ¿cuánto era la deuda de las ISAPRE, se acuerda usted? ¿1.400 millones de dólares? Exacto. 1.400 millones de dólares. Ya, estos son 4 veces eso. Esto es 4 veces esa tremenda deuda que hacía quebrar eventualmente a todo el sistema de salud. Esa es la dimensión. ¿Cómo lo están enfrentando ustedes? Bueno, con mucha entereza y con claridad, y en eso quiero despejar los hechos, porque escuché a mi colega, la distinguida senadora Rincón, y ser preciso en lo siguiente. Primero, que pasó por la Comisión de Hacienda del Senado el día 6 de marzo del 2024, y en la tarde de ese día se votó en sala. Fue aprobado por unanimidad de la Comisión de Hacienda en un informe de 40 páginas. Ella se refería, entiendo, que a las congelaciones de los precios, el primero, el gobierno del presidente Piñera. Sí, pero me refiero al... Ya. Ahí dijo ella que no había pasado por la comisión. No, pasó por la comisión, tiene informe aprobado por unanimidad. Y en la tarde pasó a la sala, y la senadora Rincón y el senador Walker, ambos del Partido Demócrata, lo votaron a favor. Este proyecto de ley que hoy día estamos conversando, que es de la aplicación de la estabilización de tarifas, para que seamos claros en los datos de la realidad. De modo tal de que un informe detallado, 40 páginas, hace casi 4 meses, entregó todos los datos respecto de lo que iba a venir y de la necesidad de tener un sinceramiento completo de esa deuda de 100.000 millones de dólares a partir de una gradualidad con efectos mitigatorios a partir de un subsidio que hoy día tiene un monto que tiene que mejorar, porque hay un artículo de esta misma ley que crea una mesa técnica, que hoy día tuvo su segunda sesión, que tiene 2 objetivos. 1, ampliar la cobertura del subsidio, y 2, buscar nuevos métodos de allegar financiamiento para ampliar a otros sectores, eventualmente a la clase media también. Esta mala noticia, que nadie la duda, pero que llegó la hora de poder aclararla, sincerarla y poder asumirla como país definitivamente. Sí. Vamos por parte para que todos entendamos. A ver, 6.000 millones de dólares que hay que pagar. ¿En cuánto tiempo se planea saldar esta deuda que tenemos los usuarios? Bueno, aquí son largos años por delante. El primer tramo es de aquí al 2027, ¿Ya? que son los años duros, digámoslo así. Pero en rigor va a ser hasta el 2026, que es el último tramo difícil, porque sube, esto yo sé que es súper técnico, ¿eh? En este minuto el precio nudo, el precio de la energía, la generación, está en un valor muy bajo, de 0,5 hasta 0,8, 1 peso, sube a 22 pesos por kilowatt hora, ¿ah?
Entonces, es una magnitud importante y se hacen 3 etapas difíciles, que son julio, octubre y enero. Y después empieza una reajustabilidad por IPC solamente. Entonces, este primer tramo, que después dura hasta el 2035, pero el tramo inicial es el más complejo, que es el de los próximos meses, probablemente hasta enero, marzo del próximo año. Después ya sigue un crecimiento más inercial. Ok. Esa etapa es la que viene con el subsidio de 120 millones de dólares, Ya. que no es un monto, yo sinceramente le digo, Matías, no es un monto muy importante, 120 millones de dólares, de los cuales el fisco coloca 20. La diferencia la coloca en el fondo las personas, los tramos más altos de consumo. Entonces, esta fue una lucha que yo quiero también decirla, la tuvimos meses y meses en la Comisión de Energía, en un debate con Hacienda, de algún modo, con la autoridad económica, porque aquí había un tira y afloja hasta dónde se ampliaba este subsidio. Y al final quedó de esta manera, fue aprobado por unanimidad en el Senado, en la Cámara por más de 2/3, porque no había un camino distinto. Algunos decían, hay que renegociar los contratos. Y la evidencia decía, al mismo tiempo, que varias de las empresas terminan este año sus contratos. Y otras ya estaban amenazando con pasar a precio una renegociación de contratos. O sea, no era el camino de decir, bueno, con un poquito de demagogia, populismo, ya, que se renegocie todo de nuevo. No era posible. Por eso tuvo una altísima votación. Hoy aquí nos enfrentamos a una realidad que a lo mejor alguien dirá, pudo haberse hecho antes, cuando la deuda era menor. Todo eso es parte de la historia, pero en el 2019 estaba el estallido y el 2022 tuvimos la inflación que tuvimos, muy alta, Con- producto de muchas cosas anteriores. Entonces, ahora llegó esa etapa y nuestro esfuerzo, desde la mesa técnica donde seguimos participando, creada por ley y que tiene 4 meses, ya llevamos primer mes, que hasta septiembre que es el mes en que se paga el subsidio, y esto es bueno aclararlo porque se postula ahora, desde el 1 de julio al 14, y se paga en una cuota por 6 meses, no es mes a mes, es un subsidio que se paga en un solo acto que va para 6 meses. Y de ese 1,5 millones de hogares queremos transformarlo, ojalá, en 3 millones de Ya, hogares, o pero sea, llegar el Estado, al decil, el al Estado, decil 70%. ya. Ese es más o menos el propósito. A ver, pero el Estado, usted dice, ha definido subsidiar o hay recursos para subsidiar, me dice algo así como 120 millones de dólares. ¿Mm? ¿Sí? Ese es el monto de subsidio definido Total. Pero formalmente, representa, o por sea, año, el dos por es por año, ciento en un año. es por año, es por Ah, año, por año, claro, por es año, por por año. año y son 3 años hasta el 2027. Pero es un monto que uno, bueno, yo sé que todas las cifras parecen gruesas, pero es un monto comparado con otros subsidios, el agua, el MEP, en fin, el combustible, no es tan grande el subsidio, sinceramente. Es Ya. difícil para el país siempre poner dinero, ¿verdad?, para pagar ¿Y un sinceramiento de tarifa usted aspira que esos 120 por año se conviertan en por año. cuánto? ¿En cuánto? Mire, lo ideal, si usted me pregunta a mí, usted está trabajando esto en la mesa de niños, pero lo ideal es duplicar este monto, es decir, que ponga el fisco, ojalá 80, 100 millones de dólares más por año, para Ya. así del decil 40 pasar al decil 70%, es decir, llegar a la clase media. Hoy día la clase media, a ver, está gastando 40.000 pesos en tarifa hoy, eléctrica, más o menos. Con el alza, es un alza en 3 etapas. En la primera, que es ahora en julio, sube un 15 o un 20%. Estamos hablando de residencias, hogares. Después sube hasta 30 en octubre y después hasta 50 en enero. O sea, el que paga 40 hoy va a terminar en 60 en 60 mil. enero, más o menos. Y después, claro, no, sí, estamos de acuerdo, es una alza importante. Con esas etapas, por eso el subsidio tiene que llegar ahora al primero 40% vulnerable, pero tiene que ampliarse. Y en esa tarea creo que estamos todos los parlamentarios comprometidos, porque este es un deber del país poder mejorar esa capacidad. Hoy día las arcas fiscales, el flujo de caja es débil en el Estado. Por eso para las listas de espera, para la PGU, para esto, hay dificultades, pero eso no significa que podamos abandonar la lucha por tener más sectores comprometidos en el subsidio que ya está en esta ley, pero que tiene que ampliarse. Ujú. ¿Existe la posibilidad de que haya algún proyecto para, no sé, se le ocurrirá alguno, a más año electoral, volver a congelar, eh, generar un perdonazo o sencillamente plantear no pagarle a las empresas eléctricas? Porque no es que yo estime que eso sea lo conveniente, es lo que me parece que no sería raro escuchar.
hay alguna habla, escuché hoy, me parece, a la presidenta de la Cámara de Diputados decir que podría haber una renegociación de los contratos y usted dice que eso es imposible. Entonces, un año Se electoral... discutió mucho. ¿Mm? Se discutió, mire, Matías, se discutió por meses esa alternativa de la renegociación de contrato. Y en definitiva, prácticamente los mismos sectores que hoy día se declaran sorprendidos en la Cámara de Diputados, que están insinuando una acusación constitucional y cosas así, la verdad es que llaman la atención porque concurrieron muchos de ellos con sus votos a aprobar esta misma ley, con los datos en la mesa. O sea, yo creo que en esto hay que tener mucha claridad de que ese camino se exploró profundamente, la renegociación de contratos, y no había viabilidad de hacerlo, no por falta de voluntad política, sino porque los efectos finales sobre los usuarios en alza de tarifas de esas mismas empresas, esas mismas termoeléctricas, iban a ser afectadas, o aquellas que hoy día podían ser renovables, pero que tenían un plazo fijo, que algunas terminan ahora incluso su contrato, ¿qué destino tenía hacer una renegociación en esas condiciones? Por eso esto se estudió mucho, yo quiero en eso ser muy enfático porque fue parte de un trabajo muy largo, desde agosto del año pasado hasta marzo de este año en el Senado se hizo una mesa de trabajo exclusivamente para explorar todos los mecanismos de mitigación. Y Y, tenemos este mecanismo de mitigación que es un avance, pero no es el todo porque no logra cubrir a todos los estratos socioeconómicos que van a ser afectados por esta alza y por lo tanto esa tarea sigue pendiente y sigue adelante la, y es la que aspiración, estamos trabajando hoy día. la aspiración que usted plantea es llegar al 70% de la población más vulnerable con un O sea, es subsidio, ¿no es una meta cierto? posible. Y es un Es una meta subsidio, posible. y es un subsidio que también va escalonado, es decir, al 10% más vulnerable, le voy a inventar, cubrirle el 80% del alza. Al 20 o al No, 30 cubrirle 60 y al 70 cubrirle un no, 10 o por parejo. no. Es parejo. O sea, en esta etapa, las personas que son del 40% más vulnerables y que postulen vía Mm. Internet, no tienen que ir a hacer ninguna fila, con la clave única, con la cuenta al día o con un convenio de renegociación, pactado por lo menos, van a tener derecho al monto. El monto se estima, Matías, más o menos de 6.500 pesos promedio por mes, más o menos en total 40.000 y algo o algo más por el semestre de Del subsidio a alza. la oferta. No es a la demanda, no llega a las personas la plata. Esta plata llega en el descuento que se le va a aplicar luego de conocido la primera alza, ven los descuentos desde septiembre, pero en una cuota que abarca los 6 meses de este año y así va a seguir todo el 2025 y la primera mitad del 2026. Eso es lo que está previsto en la ley. Y hay alguna posibilidad o está previsto conversar, negociar o buscar alternativas de ayuda a las pymes? Porque usted está Sí, hablando de las casas, las familias, ¿no es cierto? ¿Qué pasa sí. con las pymes? Sí, en igual sentido. Las pymes hoy día, un negocio de barrio, un mini market, por ejemplo, que Claro. tiene refrigeradores para congelar sus productos, gasta sobre 65.000 pesos hoy. O sea, está en el papel, está en el tramo alto. Está casi como una casa ABC1 o más, o una parcela, y es una pyme de un emprendedor que gana un poquitito, ¿verdad? Pero gasta mucha energía eléctrica. También ahí hay una consideración porque eso tiene que estar escrutado como un esfuerzo que hace un sector muy, lamentablemente, al margen de la sociedad que tiene que hacer un emprendimiento personal. No le podemos cobrar lo mismo que a ese parcelero o a ese ABC1, ¿verdad? Que está en la casa gastando porque tiene piscina, porque tiene otras cosas, donde gasta mucha energía eléctrica. Entonces, también eso es parte de la consideración en este esfuerzo multiplicador del subsidio que hoy día está vigente. ¿Y cómo podría esa pyme postular y cuál sería el beneficio que obtendría? Bueno, está en el diseño que exista un beneficio directo bajo la acreditación, porque todo esto pasa por mucho del Ministerio de Desarrollo Social para acreditar realmente no lo que la gente diga verbalmente, sino que esto esté corroborado. Entonces, aquí el MIDESO, Ministerio de Desarrollo Social, tiene la palabra porque el cruce de información valida que los postulantes, y ahí está el esfuerzo que la gente postule al subsidio, pueda ser validado, acreditado en un proceso que va a demorar más o menos un mes y medio. O sea, a fines de agosto aproximadamente se va a saber el resultado y se va a pagar en septiembre ya la primera cuota por 6 meses y así sucesivamente el próximo año y el siguiente. Todo esto está en desarrollo, como dicen ustedes los periodistas. ¿Por qué? Porque ningún parlamentario hoy día de la mesa técnica, senadores y diputados de la Comisión de Energía, estamos en ninguna diferencia respecto al propósito de mejora y ampliación a los sectores hoy día más desposeídos, vulnerables, no solo de estrato bajo, sino también de estrato medio.
Ha surgido una polémica que es bien inédita entre el Poder Ejecutivo y el Banco Central, que es la polémica de cuándo se informó, cuánto se sabía de esto, porque hay algunos que dicen, estoy hablando de las versiones, de que el Ministerio no fue lo suficientemente claro o los documentos oficiales que permitían al Banco Central poder calcular a tiempo el impacto. Y el Banco Central dice, mire, nosotros no tuvimos a tiempo oficialmente los datos para poder calcular, y todo esto el resultado es que se pospone un año más a alcanzar la meta de inflación, que sabemos lo importante que es, sobre todo para las familias más vulnerables. ¿Dónde se produjo, a su juicio, el problema? ¿De información solamente? ¿Alguien escondió la pelota? ¿Alguien no hizo los cálculos bien? ¿Qué es lo que pasó ahí? No, yo creo que, a ver, desde el año pasado, en octubre, ya había un informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía y los datos venían de la Ley 2, o llamado PEC 2, la de agosto del año 2022, con los datos ya sobrepasándose los límites originales. El límite original, de la primera ley no podía llegar el endeudamiento a más de 1.350 Claro. millones de dólares. Estamos hablando del 2019. Bueno, llegó el gobierno actual y vio que esto estaba desbordado y estábamos ese año con la inflación disparada, el 2022, a consecuencia de los retiros y todo lo demás, pero ahí era la inflación y se decidió ahí también por amplia mayoría acoger este proyecto de congelamiento sabiendo que ya iba subiendo todo. Y ahí vinieron, posterior a eso, ya 2023, octubre más o menos, el primer informe preliminar de la CNE, y ahí después ya la ley vino en marzo, abril, y vino el informe definitivo el 23 de mayo de la Comisión Nacional de Energía, ya con los valores finales, los últimos, los que ya todo el mundo maneja y conoce de los reajustes. Si usted me pregunta, ¿el Banco Central tenía cerca los números de la deuda del informe del año pasado de la CNE? Sí. Yo no voy a discutir porque el ministro ya dejó por cerrada esa discusión, esa polémica, porque no es la idea tampoco polemizar con el Banco Central, pero de alguna manera había un camino ya en desarrollo de un congelamiento que ya no daba para más. Y por lo tanto también hay datos que no sé si se indexaron a tiempo o no, no sé, pero ya las cosas son como son y el IPC, claro, va a tener una pequeña afectación porque no se va a cumplir la meta del 3%, es evidente, pero hoy día hay que asumir la crisis como está, con mejoras en las capacidades de mitigación, sobre todo. ¿Cuándo vamos a ver en las cuentas ese escenario que nos plantearon desde que el ministro era Pacheco, con Bachelet 2? Que van a bajar las cuentas de la luz, que la energía es limpia, que se renegociaron contratos, que están entrando energías limpias, solares. Un mundo fantástico se veía al futuro. Y en vez de Mire, este mundo Matías, fantástico a los 8 años, 7, 8 años, estamos viendo un sí, aumento hasta el 50%, o sea, es todo lo contrario. sí, ¿Cuándo sí. vamos a ver A esas ver, bajas? primero, una noticia importante para Chile en el concierto internacional. Hoy día más del 40% de la energía en Chile es renovable, no es energía Sí, sí, sí. fósil. Eso desde el punto de Hoy, vista y va ambiental. en ascenso. Dos, tenemos hoy día la cuenta de la luz que recibe un usuario. El 70% de la cuenta de luz es generación de energía, que es la deuda principal que tenemos hoy día, esos 6.000 millones de dólares. Luego, el 10% es transmisión, que es la torre eléctrica, la Traer red la eléctrica energía. a lo largo del país. Y el 20% de la cuenta que paga el consumidor es la distribución, que es lo que llega al poste que está frente a la casa, ¿verdad? Que le suministra la casa, que es una compañía determinada, que son monopolios naturales, ¿verdad? Y que están regulados Claro. hoy día por la Superintendencia. Así se compone la cuenta. La deuda principal viene de la generación, que es la más gruesa, que es la deuda esta que pasa, en kilowatt hora el precio sube a 22 pesos, que era mucho más pequeño. Pero es cierto, lo que se hizo en Bachelet 2 en esa época fueron realidades, en esa época, pero todo cambió en 2019, digámoslo con claridad también. Por algo, en el gobierno del presidente Piñera, el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, fue el que nos propuso en el Congreso, yo era diputado en esa época, hacer una ley de estabilización y congelamiento, porque esto ya se estaba saliendo de las manos y estábamos en pleno estallido social. Se tramitó justamente en noviembre y diciembre del 2019. Y así se fueron dando las cosas porque no se podía hacer un paso que golpeara en ese minuto más a la ciudadanía que ya venía golpeada por el estallido social con demasiada dureza. Y el 2022, la segunda vez que se congeló, fue por la inflación. Y también estuvieron todos los sectores de acuerdo. Esta es la hora de la verdad y esto hay que asumirlo con toda plenitud, pero con medidas que vayan a paliar Mitiguen. los efectos. En este tramo duro,
que es de aquí a enero del próximo año, que yo diría es la parte de la carretera más difícil y más cuesta arriba. Senador Juan Luis Castro, Partido Socialista, presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, como siempre. Gracias, Matías. Hasta pronto. Que esté muy bien. Chao, chao.